Saludos cordiales, nosotros somos el grupo compuesto por Aslin Montilla, William Quiroz y Ángela Rubio, y en este seminario vamos a hablar de la bioquímica de los taxoides utilizados contra el cáncer. En el mundo actual, una de las enfermedades más graves pero más comunes es el cáncer y la formación de tumores. Para esto existen distintos tratamientos, entre los cuales uno de los principales es la cirugía y la quimioterapia antineoplástica o citotóxica. Sin embargo, también existen algunos fármacos quimioterapéuticos, los cuales están asociados directamente con la inhibición de la división celular. Estos son los taxoides, los cuales son unos compuestos diterpénicos. Esto significa que están compuestos por 20 carbonos. Tienen una estructura muy especial, la cual cuenta con un esqueleto de taxano que es tricíclico. Los taxoides se pueden definir como agentes alquilantes. Esto quiere decir que unen grupos alquilo a la cadena de ADN, por lo que daña la célula y la célula muere. También son antimitóticos, es decir, que interfieren en el proceso de la mitosis o división celular. Son inhibidores de la enzima topoisomerasa 1, la cual se encarga de unirse a una hebra del ADN y cortarla temporalmente para evitar que ésta se superenrolle, y la topoisomerasa 2, la cual se une a 2 hebras del ADN y las corta temporalmente para poder desenrollarla. También se pueden definir como antimetabolitos de los ácidos nucleicos, que son análogos estructurales de los nucleótidos, que cuando logran unirse al ADN bloquean las enzimas que son necesarias para la síntesis. Como por ejemplo tenemos al taxol y al docetaxal, los cuales principalmente se aíslan de la corteza de los árboles de varias especies del género Taxus spp. Las características químicas del taxol o paclitaxel son muy especiales. Su estructura se encontró en 1971 luego del análisis mediante la difracción por rayos X. En su estructura destaca el esqueleto hidrocarbonado, que es de 20 carbonos. Sus 3 anillos serían uno de 6, uno de 8 y otro de 6 carbonos. Estos también están polisustituidos por 4 matilos y tienen 8 funciones oxigenadas. De los más de 350 taxoides que existen hoy en día, se clasifican debido a la cadena lateral que se encuentra unida a su carbono número 13. Para entender la actividad biológica del taxol, se debe entender el ciclo celular. Este consta de 2 etapas. El primero sería la interfase, que tiene 3 fases, la cual sería G1 o G2, que son las fases de crecimiento, y la fase S, en la cual se hace la síntesis del ADN. La siguiente fase sería la mitosis, en donde ya actúa la división celular, y esta consta de 4 etapas, las cuales están explicadas en la diapositiva. Las etapas serían la profase, la metafase, la anafase y la telofase. El taxol actúa directamente en el uso mitótico, que se encarga del ensamblaje de los microtúbulos. Entonces, lo que hace el taxol es que inhibe el desensamblamiento de la tubulina, la cual compone los microtúbulos, por lo que la célula no puede ni organizarse ni separar sus cromosomas, por lo que no puede pasar de la metafase a la anafase. Cuando la célula se encuentra en este estado, se puede decir que está en estado de reposo o en la fase G0. Los microtúbulos poseen en su estructura 2 extremos: un extremo negativo, que es en donde se inicia la nucleación, y un extremo positivo, en el cual el microtúbulo va creciendo. Una vez inicia el crecimiento del microtúbulo, este empieza a tomar en su estructura una forma como de cilindro. Los microtúbulos se componen por tubulinas, por lo que para poder crecer debe añadir tubulinas GTP a su extremo positivo. Y también estas pueden acortarse, lo que significa que hidroliza el GTP y libera tubulinas GDP de su extremo negativo. Durante la interfase, los microtúbulos forman una red desde el centro del citoplasma, y aquí es donde comienza la mitosis. Durante la mitosis, los microtúbulos se disgregan y forman un desensamblaje. Aquí estos son muy susceptibles a que entren distintos compuestos para unirse a las tubulinas, que son externos. Aquí es donde entra el taxol. El taxol entra en este proceso y se une a la beta tubulina.
Entonces la beta-tubulina lo que hace es que hace un polímero demasiado largo, por lo que el microtúbulo ya no puede acortarse. El microtúbulo, que ya está estabilizado por el taxol, tiene un diámetro inferior al normal. Cuenta solo con 12 protofilamentos de los 13 que debería tener. Cuando ya se estabiliza el microtúbulo con el taxol, ya no se realiza el uso, es decir, hay pérdida de la función del uso, por lo que la célula detiene completamente su proceso de la división celular y no puede pasar de la metafase a la anafase y la célula termina muriendo. En cultivos celulares tratados con metilhasmonato se ha encontrado una vía alternativa a la biosíntesis del taxol, lo que indica que puede ser implicada en otra ruta diferente a la clásica. Esto genera taxoides y intermediarios alternativos. Durante este proceso se generan diferentes cambios estructurales muy importantes, como la hidroxilación del carbono 1, 2, 4, 5 y 7, la oxidación del carbono 9 y la epoxidación del doble enlace entre el carbono 4 y 5. A partir de estudios filogenéticos y análisis de cultivos celulares, se ha generado un orden probable para estas hidroxilaciones. Primero va el carbono 5, el carbono 10, el carbono 2, el carbono 9, el carbono 13 y finalmente el carbono 1. Un paso importante para este proceso es la formación del anillo oxetano. Este inicia con la epoxidación del doble enlace entre el carbono 4 y el 20, seguida por la migración del grupo alfa-acetoxi del carbono 5 al 4. Algunas de estas enzimas no son totalmente identificadas, como por ejemplo la que actúa sobre el doble enlace del carbono 4 al 20 y la enzima que facilita la expansión del anillo oxetano. Más adelante en la ruta, una enzima 2-alfa-benzoiltransferasa actúa sobre un precursor polihidroxilado para generar 10-diacetil-vacatina 3, luego otra enzima, la 10-acetiltransferasa, añade al carbono 10 un acetil para transformarlo en vacatina 3. Después se genera una cadena lateral que inicia por el aminoácido fenilalanina, transformado por la enzima fenilalanina aminomutasa, generando una cadena beta-fenilalanina. Después esto produce una cadena N-benzoil 3-fenilsoserina. Para finalizar la síntesis del taxol, una enzima, que es la BAPT, actúa uniendo la cadena lateral con la vacatina 3, generando un intermediario que es el 3N-dibenzoil 2-dioxitaxol, en el cual actúa una enzima de P450 aún no identificada que hidroxila el carbono 2, en el cual actúa otra enzima que es la DBT-NBT, generando el taxol como tal. Para plantear una posible solución hacia el cáncer es necesario buscar los compuestos antitumorales adecuados, como lo son los taxoides, o en otras palabras, el taxol, ya que está demostrado ser muy eficaz a la hora de tratarse esta enfermedad. Su función, se encarga de estabilizar los microtúbulos y esto detiene la división celular, lo que nos permite matar las células tumorales. Pese a que esto suene muy prometedor, esto presenta dificultades, ya que la síntesis química total es muy ineficaz, costosa y compleja, ya que esta conlleva unos 108 pasos aproximadamente y esto limita su disponibilidad. Inicialmente se extraía el taxol del árbol Taxus bacatia, pero este procedimiento conllevaba en remover la corteza y una deforestación bastante drástica, lo cual no es sobrellevable. Después de un tiempo se descubrió que el tejo produce un precursor en grandes cantidades, que sería el 10 de acetilvacatia 3 o también nombrado 10-DAB3.
y este es más fácil de sacar, ya que solo se lo saca de las puntas y de los tallos. La síntesis semisintética del 10-DAP3 ha sido la ruta principal donde diferentes bioquímicos han podido extraer el taxol, mejorando procedimientos y reduciendo los pasos, pero no quita de que esto sea un proceso largo de 39 pasos y deje de ser costoso. Teniendo en cuenta esto, podemos seguir con algunas partes de la biosíntesis. Por ejemplo, que el GGPP es ciclado. Todo esto catalizado también por la taxadieno sintasa para producir, a la redundancia, el taxadieno, que es el esqueleto carboxílico fundamental de los taxoides. A partir del taxadieno, una serie compleja de enzimas como lo son las P450, las acilsintasas y entre otras, se encargan de hacer reacciones hidroxílicas, oxidativas y cambio de grupos funcionales. En pocas palabras, se obtiene el 10-DAP3 para producir la vacatina 3. Todo esto para producir el taxol. Algunas enzimas claves, como lo son las taxadieno 5-alfa sintasa, se encarga de catalizar la hidroxilación del taxadieno en la posición del carbono 5 y la 3.5 dimetilsoxazol sintetasa para formar el anillo oxazol en el taxol. Hay gran variedad de taxoides en las plantas. Muchas de estas producen taxoides con diferente estructura y algunas de ellas tienen actividad antitumoral. Algunos avances a futuro en una investigación consta de la comprensión de la biosíntesis, y todo esto con ayuda de la bioquímica, ya que nos dará la oportunidad de modificar genéticamente plantas, microorganismos, para mejorar su eficiencia e incluso tener mejores resultados, todo esto con el fin de tener menos efectos secundarios. ¿Por qué las enzimas DBAT, BAPT y PAM son consideradas cuellos de botella en la biosíntesis del paclitaxel? ¿Y cómo se ha abordado este problema en los cultivos celulares de Taxus? Las enzimas son consideradas cuellos de botella debido a que sus actividades limitan la velocidad global de la biosíntesis del paclitaxel. En estudios de cultivos celulares del Taxus baccata se han demostrado que las expresiones de los genes de estos compuestos de enzimas son bajos, lo cual restringe la producción del compuesto y baja su eficacia. Además, algunos precursores como la beta-fenilalanina son muy limitados, lo cual reduce el proceso. Para la reducción de estos problemas, se han propuesto estrategias como la sobreexpresión de genes o la ingeniería metabólica. ¿Por qué el paclitaxel es efectivo durante la mitosis y no durante otra fase del ciclo celular como G1 o SO? Para la respuesta tenemos que entender cómo actúa el taxol. El taxol actúa directamente en los microtúbulos, es decir, en el uso mitótico. Los microtúbulos, durante la mitosis, específicamente en la metafase, están en un proceso de ensamblaje y desensamblaje en donde unen o quitan tubulinas. En este proceso ellos son muy susceptibles a que entren otros compuestos orgánicos distintos, por lo cual aquí es donde entra el taxol y se une a la beta-tubulina y esta crea un polímero, por lo que no se puede sintetizar. Entonces, ¿por qué no se puede pasar esto en la fase G1 o S? En la interfase, el uso mitótico y los microtúbulos no tienen ninguna acción. Ellos no tienen su actividad durante este periodo, por lo que el paclitaxel o el taxol no podría realizar bien su función. Entonces, ¿cuál sería el principal desafío en la producción a gran escala del taxol y esto cómo se ha intentado solucionar?
Buena pregunta. Los tres principales desafíos para la producción del taxol está en una deforestación a gran escala, ya que los niveles de taxol son bastante bajos en una sola corteza de árbol, por lo cual es una medida inestable. También cabe mencionar de que es un procedimiento costoso y poco eficiente, ya que son aproximadamente 108 pasos, por lo cual no es una medida tan recomendable. Y este problema se ha tratado de solucionar parcialmente con la síntesis semisintética del 10-deacetilbacatina 3, ya que este es un precursor del taxol y es más sencillo sintetizarlo. En este proceso se reducen los pasos a 39 pasos. No deja de ser costoso, pero sigue siendo más eficiente y más productivo que la síntesis total.